¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Tal y como le prometimos inicialmente, a lo largo de los meses de la pandemia hemos mantenido nuestra atención en las revistas científicas más importantes, o cuando menos en la mayoría de ellas, en donde se puedan publicar trabajos relacionados con COVID-19 y SARS-CoV-2. De esta manera pretendemos mantener para usted información razonablemente actualizada de cuál es la frontera de la investigación con respecto al virus y a la enfermedad que causa. Pues bien, en esta ocasión hacemos referencia a una revista que ya hemos mencionado antes, no nos vamos a meter en muchos detalles. Es una revista con una gran tradición en el mundo de la medicina de investigación, se llama The Lancet, en español sería La Lanceta o el Bisturí. Al igual que muchas otras publicaciones importantes en el mundo de la ciencia, esta revista tiene más de 100 años de existir. Y ya hemos platicado un poco de lo que estas grandes editoriales significan para el mundo de la ciencia. Normalmente sale muy cara la suscripción a The Lancet. Cada artículo puede costarle a usted decenas de dólares, a veces hasta centenares de dólares. Pero para fortuna de la sociedad humana, en general, y de nosotros en lo particular, la gran mayoría de las editoriales importantes han decidido publicar de manera gratuita los artículos de investigación sobre SARS-CoV-2 y COVID-19 para facilitar el intercambio de información, no solamente entre los científicos, sino también con los médicos y con el personal de salud que día a día está enfrentando a esta pandemia a pocos centímetros de distancia, pues, para que tengan información suficiente para poder orientar los tratamientos que se le dan a las personas que tienen esta enfermedad, sobre todo en los casos más serios. El artículo publicado este pasado 1 de mayo de 2021 en The Lancet viene a redondear los trabajos que se vienen realizando sobre un medicamento de segundo uso. Acuérdese que hemos platicado mucho de este rollo de los medicamentos de segundo uso. Usted tiene un medicamento que prescribe usted desde hace ya años, incluso décadas, para cierto tipo de problemas, por ejemplo antiinflamatorios. Estudia usted su estructura molecular, estudia usted su mecanismo de acción, aprende usted a reconocer cuáles son los límites de aplicación de este medicamento en el público en general, es decir, cuál es la dosis máxima, qué efectos secundarios tiene, cuáles limitaciones en el tratamiento se deben considerar, por ejemplo, no dar tal medicamento con tal otro porque puede ocurrir algún problema cardíaco. Todo eso lo va aprendiendo usted, lo va documentando. Si usted conoce con suficiente detalle el mecanismo molecular del funcionamiento de un medicamento y aparece una nueva enfermedad como COVID-19, a la hora de estudiar a nivel molecular lo que pasa con esta enfermedad, puede ocurrir, como ha ocurrido a lo largo de la pandemia, que ciertas claves moleculares de la enfermedad coincidan con los aspectos que son tratados por un medicamento. Por ejemplo, la enfermedad grave, el COVID-19 grave, parece ser consecuencia de un proceso de inflamación acelerado que es disparado por el virus, pero que continúa incluso cuando el virus probablemente ya desapareció del cuerpo. Es decir, la enfermedad grave más bien parece ser una enfermedad autoinmune disparada por el virus, pero sostenida por algún proceso molecular descompuesto en nuestros cuerpos. Si usted tiene medicamentos que son muy buenos para luchar contra ciertas formas de inflamación, usted puede empezar a sospechar, a ver, este medicamento que utilizo para la artritis reumatoide, por ejemplo, por las características moleculares de su funcionamiento, a lo mejor me sirve para bloquear algunos de los procesos moleculares que pueden ocurrir en los casos graves de COVID-19. A lo mejor ayudo a reducir el impacto de la enfermedad grave. Con esta sospecha se han hecho pruebas en muchísimos medicamentos diferentes. En algunos casos los resultados han sido positivos y en otros casos han sido negativos. El trabajo que se acaba de presentar, que acaba de ser publicado en esta revista, en The Lancet,
tiene un resultado muy interesante. Bueno, vamos a recordar un poco lo que hemos comentado sobre tocilizumab. Es un medicamento inmunosupresor, es decir, que disminuye de manera importante la actividad del sistema inmune. Se utiliza para tratar casos de enfermedades autoinmunes que son generadas cuando el sistema inmune está muy activo y de manera equivocada ataca al propio cuerpo. En particular, cuando se habla de inflamación, se utiliza un término genérico para referirse a muchos procesos moleculares específicos diferentes. En particular, en el caso, por ejemplo, de la artritis reumatoide, que es una enfermedad en donde se manifiestan mecanismos moleculares de inflamación, hay un mecanismo particular que involucra una molécula que se llama interleucina 6, que tiene un papel muy importante en el progreso de la enfermedad. Si usted bloquea la acción excesiva de la interleucina 6, la enfermedad causada, que en este caso es la artritis reumatoide, se puede controlar mejor. No se cura, pero se controla. Pues bien, sabemos, gracias a los primeros trabajos que se hicieron sobre COVID-19, trabajos muy complejos que se hicieron en un tiempo récord, a pesar de las severas limitaciones que existen en la mayoría de los laboratorios de investigación del mundo. Ya sabe usted, no hay interés, no hay dinero, los viejos problemas de siempre. A pesar de eso, fue posible empezar a caracterizar la enfermedad a nivel molecular y, entre otras cosas, quedó claro que la interleucina 6 también juega un papel importante en la enfermedad grave, en el COVID-19 grave. Como podrá imaginarse, muchos investigadores pensaron lo mismo que usted. Caramba, tenemos un medicamento que bloquea bien la interleucina 6. Sabemos que un aspecto que agrava esta enfermedad es la sobreactividad de la interleucina 6. ¿Qué tal si utilizamos tocilizumab contra COVID-19? A ver qué pasa. Ya sabemos en qué dosis se tiene que aplicar, qué efectos secundarios. Es un medicamento que tiene pocas sorpresas. La única sorpresa interesante sería que pudiera curar la enfermedad por completo, o cuando menos reducirla de manera importante. Total, para hacerle corta la historia, muchos investigadores empezaron a hacer pruebas previas en células humanas individuales, en cultivos de tejido, obviamente, hacer pruebas en animales de laboratorio, a los que se les pueda contagiar algo parecido a COVID-19, y los primeros resultados que en su momento les reportamos sonaban interesantes. En los meses siguientes fueron realizados muchos trabajos previos, por ejemplo, con animales de laboratorio, en células humanas individuales, y bueno, los resultados no siempre eran muy claros, pero en general sugerían que tocilizumab podría servir como auxiliar en la lucha contra COVID-19. Si usted revisa la historia de tocilizumab de manera exhaustiva en revistas científicas, va a encontrar algunos artículos que indicaban que tocilizumab parecía no funcionar contra COVID-19. Y hay otros que decían lo contrario. Existe un tipo particular de estudios, que son especialmente difíciles de realizar, que pueden dar una idea más clara. Si usted tiene el permiso de utilizar un medicamento, por una parte, y por otro, a su juicio ese medicamento puede favorecer a un paciente que está en situación crítica, entonces tiene usted todos los elementos para aplicar el medicamento y obviamente todo eso lo reporta usted. Existen protocolos para esto. Cuando usted aplica un medicamento de emergencia a un enfermo que tiene una condición todavía no bien entendida, como en el caso de COVID-19. Es decir, no tenemos un medicamento que sabemos que cura COVID-19, pero sí entendemos más o menos cómo es la enfermedad. Si existe la sospecha de que un medicamento ya utilizado en seres humanos puede servir, se puede aplicar, puede usted llenar formularios según el país en el que se encuentre usted para aplicar este medicamento a una escala más o menos grande, un grupo más o menos grande de personas, para ver qué es lo que ocurre.
Existen varios tipos de pruebas a gran escala que pueden ayudar a zanjar una cuestión como esta. Si tocilizumab sirve o no para enfrentar a COVID-19. Déjeme recordarle que tocilizumab es un medicamento que ya tiene sus añitos y que, le digo, se ha utilizado contra la artritis reumatoide, así que ya lo conocemos bien. Y es comercializado desde principios del siglo XX, XXI, como le decía. Bueno, regresando al tema. Usted puede hacer lo que se llama una prueba doble ciego. Toma usted un grupo muy grande de personas que tenga distintas características de edad, de sexo, todas las variantes que puede usted incorporar, las mete usted en este gran grupo. Lo divide en dos grupos que sean estadísticamente idénticos. A unos les da algo que parece medicamento pero que es pura agüita, un placebo, y a los otros les da el medicamento que quiere usted probar. Si ve que las personas del segundo grupo en general reaccionan mejor que las del primer grupo, usted ya empieza a tener motivos verificables para decidir que ese medicamento realmente sirve. Ya tiene usted algo más firme. Existen otro tipo de estudios, no siempre se pueden hacer estudios así. Estos estudios que le acabo de mencionar son los estudios de doble ciego. Existen otro tipo de estudios, los estudios de etiqueta abierta, en los que la persona que aplica el medicamento y las personas que la reciben saben que están recibiendo el medicamento. En los estudios doble ciego, ni la persona que pone el medicamento ni la persona que lo recibe saben si están recibiendo medicamento de verdad o un placebo. Usted tiene muchas personas ingresando a hospitales con COVID-19 severo, necesita actuar con rapidez. Entonces, les propone a los pacientes el tratamiento experimental. Existe todo un formulario para esto. Existe un sitio web, cuando menos en los Estados Unidos, para controlar este tipo de pruebas. Se llama clinicaltrials.gov. La C de clinical y la T de trials son mayúsculas. clinicaltrials.gov. Traducido literalmente a nuestro idioma es pruebasclínicas.gov. Obviamente gov en inglés es con V. clinicaltrials.gov. La prueba clínica en cuestión la puede usted buscar en internet. Es la NCT04381936, si es que le interesa. Ya puede meterse a los detalles. Si es usted médico, a lo mejor sí le interesa. Si es usted investigador, a lo mejor sí le interesa. De todas maneras, el artículo de La Lanceta lo busca usted el 1 de mayo de 2021 y ahí ven todos los detalles, incluyendo este que le estoy ofreciendo ahora. El caso es que en este tipo de pruebas, usted le dice al paciente y a los familiares: miren, sospechamos que este medicamento podría ayudar. No lo sabemos. Si están ustedes de acuerdo, podríamos dárselo a usted, si es que está usted hablando con el paciente, o a los familiares que puedan tomar la decisión. Si están ustedes de acuerdo, podríamos dar este medicamento. Tiene estas características, estas restricciones y estos efectos secundarios. Nosotros sospechamos que el medicamento puede ayudar, pero no podemos garantizarlo. Y queremos hacer esta prueba para ver si nuestra sospecha es correcta o no. Tenemos la esperanza de que esto ayude a su paciente. Y ya queda en manos de la familia o del paciente mismo decidir si quieren aceptar o no. Estos estudios también son muy valiosos porque usted ya tiene estadísticas de cómo le está yendo a la gente que está entrando a las salas de urgencia con COVID-19. Usted sabe que las personas que tienen esta condición normalmente evolucionan de cierta manera. Las personas que tienen cierta edad o cierto tipo de problemas previos, como puede ser en su momento diabetes, etcétera, etcétera, pues normalmente se comportan de tal o cual manera durante la enfermedad. Entonces ya tiene usted una idea bastante clara de cuál sería la evolución del promedio de la gente que está entrando a su hospital. Y eso le sirve de base, de comparación, para estas personas que están entrando
y a las que le está dando el medicamento. Usted sabe que en general la gente de entre tantos y tantos años que tiene tales problemas médicos tiende a agravarse al cabo de tantos días de estar en el hospital. Y al cabo de 28 días, un cierto porcentaje de los pacientes graves fallece. Tiene ya esos datos. Empieza a aplicar el medicamento. Si usted ve que en promedio en estos grupos cuyo comportamiento ya conoce por la terrible experiencia de los meses anteriores comienza a mejorar, es decir, si empieza a recuperarse más gente del COVID-19 grave, entonces ya puede usted empezar a decir, ¿sabes qué? El medicamento está ayudando. No cura, pero está ayudando a curar. Ya se puede considerar como parte del tratamiento para mejorar la probabilidad de los pacientes graves a recuperarse de la enfermedad. En el artículo, que es largo y obviamente va justificando los métodos, va describiendo la forma en la que se obtuvieron los datos, etc., se llega a los siguientes datos finales. A 2022 pacientes se les dio tocilizumab. Estamos hablando de pacientes severos. Y se les dieron otro tipo de medicamentos, por ejemplo, derivados de la cortisona y otro tipo de medicamentos que son los que se están utilizando de manera estándar en muchos hospitales. Se le dio a 2.094 pacientes el tratamiento estándar, digamos. Son grupos muy parecidos. A 2022 se les da tocilizumab y a 2094 se les da el tratamiento estándar. Y se ve cuál fue el resultado para la enfermedad grave en 28 días. Murieron 621 de los 2022 pacientes que recibieron tocilizumab y murieron 729 de los 2094 pacientes que recibieron los otros tratamientos. Esta es una parte del trabajo. También se habla de la recuperación de cuántos pacientes intermedios evolucionaron hacia la gravedad. Un paciente intermedio puede recuperarse o puede agravarse. Cuando usted compara todos estos factores, por ejemplo, cuánta gente falleció de los que tenían la enfermedad grave que recibieron tocilizumab y los que recibieron un medicamento diferente, cuántos enfermos intermedios se agravaron cuando se les daba tocilizumab y cuántos se agravaron cuando se les daba el tratamiento estándar, lo que encuentra usted es que el tocilizumab aumenta de una manera tangible en varios puntos porcentuales, a veces alrededor de 5 o 10%, la probabilidad de que un paciente grave sobreviva. De arranque, la supervivencia de los pacientes graves ha mejorado mucho desde el principio de la pandemia. En particular, a finales del año pasado y principios de gracias al ajuste en los tratamientos, mejoró muchísimo el porcentaje de supervivencia. Aumentó aproximadamente en un 30% el porcentaje de la gente que sobrevive a la enfermedad grave gracias a las mejoras generales que se le han hecho al tratamiento estándar a finales del año pasado y principios de Ahora, sobre ese tratamiento estándar, si usted aplica tocilizumab, hay otra mejora. No es muy grande, pero hay otra mejora. Lo interesante del asunto es que dentro de ciertos límites, los dos tratamientos se pueden juntar. Usted puede, con algunas modificaciones, tomar el tratamiento estándar contra COVID-19 que reciben muchos pacientes, lo modifica un poco y agrega tocilizumab. Y como consecuencia de eso, aumenta la probabilidad de que los pacientes graves se recuperen y aumenta la probabilidad de que las personas que tienen la enfermedad intermedia no caigan en la gravedad. Si usted explora en las revistas arbitradas, sobre todo las que tienen que ver con medicina clínica, con la aplicación de la medicina en la práctica, verá que el porcentaje de recuperación de la gente con enfermedad grave ha ido creciendo gradualmente. Sigue siendo algo muy serio el tener la enfermedad grave, pero gracias a estas pequeñas perlas de conocimiento como esta que le estamos ofreciendo,
los médicos en todo el mundo cada vez tienen mejores herramientas para aumentar la probabilidad que tienen los pacientes de salir de la enfermedad grave. Súmele usted lo que está ocurriendo con las vacunas, nuestro mejor entendimiento de cómo funciona la transmisión del virus, etcétera, y se dará cuenta que tenemos todas las herramientas para ganarle terreno a COVID-19 todos los días, que tenemos los medios para acabar con la pandemia. Es probable que el virus se quede con nosotros un buen tiempo y que tengamos que vacunarnos con regularidad. Ya hemos comentado por qué las vacunas no son 100% efectivas, no todo el mundo se está vacunando por el motivo que sea, pero el caso es que podríamos recuperar en buena medida lo que llamamos normalidad en unos cuantos meses. Lo que vamos a necesitar hacer, como siempre, es mantener nuestra atención en lo que digan las autoridades de salud. No caiga en el desánimo en el que nos quieren hacer caer por distintos motivos algunos medios de comunicación masiva. Y no me refiero a los locales, me refiero a medios mundiales. Les gusta dar malas noticias y a veces incluso utilizan el asunto de las malas noticias como una herramienta política, pues. No caiga en eso. Escuche lo que dicen las autoridades de salud, mantenga la disciplina, la mascarilla, la sana distancia, etcétera, etcétera, y tenga paciencia. Recuerde que todos los días muchas de las mejores mentes del mundo en materia científica están trabajando por usted y por su familia. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador Sitio Oficial y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador Sitio Oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem Sitio Oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.